Bueno, hemos tenido la posibilidad de charlar con la doctora Jimena de la Torre, integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación. Ella integra este cuerpo en representación de los abogados. De visita en Salta estuvo conversando en profesional en la radio y hemos traído esta entrevista para compartirla con ustedes porque nos parecía realmente una opinión muy valiosa en un momento muy complicado de la justicia, en un momento de alto de prestigio de la justicia, tema que lo hemos conversado con ella obviamente. Así que los dejo simplemente para que compartan esta entrevista en la que hemos abordado todo lo que ha ocurrido obviamente con la situación de esta nominación de 2 jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que finalmente no llegó ninguno o no quedó ninguno, y todo lo que después deriva del funcionamiento del Consejo de la Magistratura y de algunas cuestiones más relacionadas con la justicia, sobre todo porque ella misma nos dijo y habló del descrédito de la justicia en el país. Escúchenla. A vos por invitarme. Bueno, tendría que empezar por un montón de cosas de muchísima actualidad, pero me parece que queremos aprovechar esta visita tuya para ver cómo has visto desde, no tan solo de tu lugar en el Consejo de la Magistratura, sino como abogado, todo lo que pasó en este proceso con los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Lijo, García Mansilla, los decretos, no sé, sería larguísimo todo lo que esto terminó siendo un sainete lamentable realmente, pero ¿cómo crees que impacta esto en la imagen de la justicia? Bueno, el impacto, por supuesto, es rotundamente negativo, ¿no? Creo que, en primer lugar, yo planteé mi desacuerdo con los pliegos desde el principio, porque, bueno, en una sociedad donde convivimos hombres y mujeres, tener una Corte Suprema integrada exclusivamente por hombres, como me opondría a tener una Corte integrada 100% por mujeres, creo que no es sano ni representativo. Y es fundamental. La Corte, por ejemplo, de Estados Unidos, con 9 miembros, no solamente está integrado por hombres y mujeres, sino también tiene representantes de distintas minorías raciales incluso, y se busca esa representación social porque hace al debido proceso, hace a un mejor servicio de justicia. Así que ya de por sí que fueran 2 hombres, creo que no fue feliz, ¿no? Además porque uno de los lugares, digamos, era una vacante que dejó una mujer, era Jayton Nolasco. Sí, igualmente nosotros tuvimos una corte donde hubo 2 mujeres, entonces más allá de si era la vacante de la mujer o del hombre y demás, lo cierto es que si vos tenés una corte de 5 miembros, por lo menos 2 deben ser mujeres. Yo no creo que sea solo una mujer, mínimamente 2 mujeres tiene que haber, y ¿por qué no 3? De hecho somos más mujeres que hombres. Pero no, con esto no estoy yendo a un argumento de cupos. Creo que hay mujeres pero sumamente idóneas, mucho más que idóneas que alguno de los candidatos que se postularon, pero que lo merecen por idoneidad, por mérito. O sea, creo que si el gobierno se hubiera esforzado un poquito, podría haber encontrado perfectamente mujeres. Me parece que con esto también quiso transmitir una postura en esta pseudo batalla cultural que pretenden dar, en donde estamos agotados de la política de género berreta, pero lo cierto es que desconocer plenamente al 100% a la mujer tampoco es la manera, ¿no? Porque vamos de un lado pendular al otro y la realidad es que ni lo uno ni lo otro. Hay un lugar en el medio en donde me parece que es donde tenemos que terminar de llegar, ¿no? ¿Estás en desacuerdo, casi con seguridad, porque además he leído algunas entrevistas tuyas con respecto al tema de la designación por decreto, pero fundamentalmente en la calidad de los candidatos? En el caso del Hijo, digamos, con un enorme cuestionamiento, con presentaciones incluso de organismos muy prestigiosos alertando sobre la trayectoria del Hijo, y en el caso de García Mansilla, digamos, como académicamente como muy prolijo, pero con algunos cuestionamientos, no sé, quizás ideológicos.
Contame de uno y de otro qué posición tenías, cómo los veías como candidatos. La verdad que los vi siempre como bloque, porque de vuelta, ¿no? Teniendo en cuenta esto que te planteo, la verdad es que creo que ninguno de los dos tendría que haber sido candidato. Ahora, dicho esto, por supuesto que es inobjetable la calidad técnica de una persona como García Mansilla. Del otro lado, basta mirar, o sea, nosotros en el Consejo de la Magistratura seleccionamos y tenemos la obligación de cubrir vacantes en distintas instancias de la justicia, menos en la Corte. Acá uno en cualquier lugar donde, en la actividad privada incluso, uno va ascendiendo posiciones dentro de una empresa hasta llegar a ser el gerente general, ¿no? Y acá saltábamos de un juez de primera instancia directo a la Corte sin escalas, ¿no? Ya de por sí es dato objetivo de la realidad. Ahora, la verdad es que el Ejecutivo tiene plenas facultades de designar y de proponer en realidad a quien quiera. Ahora, esa propuesta tiene que prever que hay 2/3 del Senado que le tiene que dar acuerdo. Entonces, la imposición, como pareciera que es el modus operandi del Ejecutivo, no sirvió de nada. Quisieron imponer a 2 candidatos y en el Senado, por distintas razones, unas por idoneidad, otras porque ideológicamente tal vez habían senadores que no estaban de acuerdo con ciertas posturas, es válido. Es parte del proceso constitucional. Lo cierto es que los 2/3 en el Senado están pensados para que todas las voces dentro del Senado sean escuchadas. Aún el kirchnerismo, con la amplia mayoría que tiene en el Senado, tampoco podría imponer hoy 2/3, pongámoslo, ¿no? Digo, y no lo hizo, no se sentó y dijo, bueno, a ver, ¿quién es la persona donde todos pueden coincidir? Eso no sucedió. No solamente no sucede durante el periodo ordinario de sesiones ni el periodo extraordinario, sino que además que cuando no lo lograron van por decreto, un decreto que si bien habilita la Constitución a este tipo de designaciones en comisión, lo cierto es que está pensado para la urgencia. Si vos estuviste un año esperando a conseguir 2/3, no lo conseguiste y entonces me llevo puesto y burlo los 2/3 a través de un decreto, estás claramente abusando de una norma que no está pensada para esto. Sí, porque además, digamos, no se avanza con los decretos cuando está en marcha el proceso dentro del Senado. Exacto. ¿No? Porque esto es muy distinto a lo que pasó, ¿no? Porque esta situación de los decretos lo vivimos durante el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Donde Mauricio ingresa al Ejecutivo un 10 de diciembre del año 2015 y a los pocos días, con el Congreso cerrado y con 3 vacantes, con 2 vacantes por cubrir en la Corte, decide hacer uso de esta facultad. Ahora, artículo 1 de ese decreto decía desígnese. Artículo 2, en cuanto abra las sesiones ordinarias en el Congreso, se enviarán los pliegos para su tratamiento y acuerdo en el Senado. O sea, esto era algo que en principio era provisorio hasta el acuerdo. Luego eso al final, y eso fue además, la opinión pública puso el grito en el cielo, finalmente ellos terminan asumiendo por acuerdo del Senado, ¿no? Pero la realidad es que esto es bien distinto. O sea, no logro el acuerdo, o sea, los envío a los pliegos, no logro el acuerdo, no me siento a hablar con los senadores, no empiezo a proponer nuevos, porque la verdad que podrían haber retirado pliegos, enviado otros, nada de eso sucedió. Y de prepo quisieron imponerse. Y el resultado es el que tenemos. Seguimos con 2 vacantes en la Corte Suprema. Que además con un saldo realmente negativo, porque un García Mansilla que dice no subiría nunca, designado por decreto, termina haciéndolo. Un juez como Lorenzetti que queda con una incoherencia porque le toma juramento, porque dice que no tomaría juramento. Es decir,
me parece que termina desprestigiada como institución la Corte Suprema de Justicia de la Nación, más allá de quienes estaban, quienes los integraban. Y el daño institucional es enorme. En todos los sondeos de opinión donde se evalúa al Poder Judicial, siempre estamos entre los niveles más bajos, ¿no? Con una mirada muy negativa por parte de la sociedad. ¿Y qué aspectos? ¿Qué son? ¿Que la justicia es lenta? Nosotros en Salta tuvimos unas encuestas hace 1 año y pico respecto a la justicia, y la verdad que los números eran lapidarios, para ponerle una palabra fuerte, respecto de la, digamos, poca credibilidad que tenía, que la justicia era para unos pocos, digamos que se trabajaban más para los poderosos, que los más débiles no tenían acceso, digamos, una serie de cuestionamientos. A nivel nacional, ¿cuáles son los cuestionamientos más grandes? ¿Es falta de credibilidad, mirada, digamos, con cierto grado de corrupción? ¿Qué se cuestiona? O todo, no sé. Bueno, en la opinión pública, cuando a uno es sometido a una encuesta de este tipo, la verdad que para el ciudadano común distinguir entre justicia provincial, federal, nacional, es un engorro, ¿no? O sea, creo que cuando uno ve un sondeo de opinión, me parece que queda todo, los 3 niveles, digo, bajo la misma mirada, ¿no? Ahora, lo cierto es que los medios suelen poner mucho foco en las causas de gran relevancia institucional que suelen tramitar en Comodoro Pi. Entonces, todo lo que sucede en el mundo de Comodoro Pi repercute en el resto, ¿no? Entonces, cuando vos vas a un sondeo de opinión, hay una parte donde uno dice, bueno, ¿cuánto hay de algunos jueces que llaman mucho la atención por sus sentencias, que afectan y atraen al resto de los jueces, que la verdad que hay que decir que la gran mayoría son jueces valiosos? Después está el tema de la lentitud de los procesos, y ahí la verdad que yo tengo que celebrar que la decisión del Ejecutivo haya sido retomar el impulso que ya se venía y se había implementado, de hecho, acá en Salta y Jujuy, del sistema acusatorio, ¿no? Eso ya había sucedido durante el gobierno de Mauricio Macri para Salta, Jujuy, era parte de un plan de implementación donde todo el país iba a terminar bajo el mismo tipo de código, y durante el gobierno de Alberto Fernández eso quedó en pausa. El código acusatorio, ¿por qué lo celebro? Porque realmente acelera, y ustedes lo han vivido en el Fuero Federal, acelera muchísimo las causas, y lo que antes demoraba años empieza a demorar meses, ¿no?, para ser resueltos. Y la realidad es que la oralidad debería ser la regla en todo el resto de los fueros, y hacia eso deberíamos tender, porque uno podría llevar procesos orales en el civil y comercial, en distintos fueros, no solamente en el penal. Además, hay una parte de responsabilidad inmensa, y ahora me hago cargo desde el Consejo de la Magistratura Nacional, porque nosotros en el Consejo tenemos la administración de todo el Poder Judicial Federal. Eso significa que tenemos la responsabilidad en materia de infraestructura, tanto edilicia como tecnológica. Y la realidad es que en materia tecnológica estamos muy atrasados si nos comparamos incluso con muchas provincias, caso Mendoza, caso Neuquén, caso Provincia de Buenos Aires, caso Ciudad de Buenos Aires, donde las justicias locales tienen sistemas mucho más avanzados, donde ya están aplicando procesos automatizados, inteligencia artificial y un montón de herramientas que lo que tienden es acelerar los procesos para brindar un servicio de justicia más eficiente, ¿no? Ahora, Jimena, mencionamos recién el Consejo de la Magistratura y una suerte de autocrítica. Te pregunto por el tema de las sanciones a los jueces por parte del Consejo de la Magistratura. Hay como, digamos, y en esto me refiero al tema de los medios también, digamos, como primeras planas muy fuertes cuando se descubre un caso de corrupción de un juez, y después no sé si es que las sanciones o no llegan o no las conocemos con la misma relevancia. La pregunta es esta, digamos, ¿qué es lo que pasa cuando se conocen los casos de corrupción de un juez
y las sanciones que se les aplican? Bueno, en el Consejo de la Magistratura somos 20 miembros, ¿no? Somos 4 representantes de los abogados, 4 representantes de los jueces, el presidente de la Corte, con lo cual son 5 jueces, tenemos legisladores, diputados y senadores y académicos, ¿no? El representante del Ejecutivo también. Entonces, hay distintos sectores y se genera, por supuesto, una tensión. Entonces, como vos, para llegar a una sanción disciplinaria o incluso habilitar un juicio político, que hasta ahí llega el Consejo, porque luego se activa otro lugar, otro organismo constitucional, que es el del jurado de enjuiciamiento, lo cierto es que vos necesitas una mayoría agravada de 14 miembros, que serían como los 2/3. Y ahí nos tenemos que poner todos de acuerdo, ¿no? Como pasa en el Senado con las postulaciones a la Corte. Y la verdad es que hay una postura muy corporativa por parte de los jueces, en donde buscan de alguna manera garantizar cierta tranquilidad a los jueces que militan en sus listas. Yo estoy convencida, nosotros nos debemos una ley de estructura del Consejo de la Magistratura Nacional, porque así lo dijo el fallo colegio, el fallo de Corte, donde si bien restableció este Consejo de 20 miembros, que fue el número original de miembros que tuvimos en el primer Consejo luego de la reforma constitucional, también dijo que mientras tanto el Congreso debía aprobar una nueva ley. Yo creo realmente que tenemos que pensar seriamente en cómo debería estar redactada esa ley, pero uno de los grandes cambios debería ser que los jueces dejen de ser votados por sus pares, porque eso lo único que generó fueron 3 partidos judiciales donde cada voto cuenta, ¿no? Y eso repercute en los sistemas de disciplina, acusación y de selección. Me quedo con la palabra partidos judiciales y te hago una pregunta: si hay antecedentes en el mundo, y esto te lo pregunto desde una ignorancia tremenda, pero sí me sorprende, me han sorprendido algunos procesos cuando se conformó justicia legítima en la Argentina, de jueces que se manifestaban decididamente kirchneristas y militaban para el kirchnerismo en su calidad de jueces. Esto, digamos, en aquello de la forma y los fondos, o de no tan solo ser, sino parecer. ¿Qué opinión te merece esto, y si hay antecedentes en el mundo? En los estándares internacionales, todo el sistema de derechos humanos, por ejemplo, fija estándares en materia judicial. ¿Por qué? Porque uno de los pilares fundamentales para que el sistema de derechos humanos funcione es tener una justicia robusta e independiente, ¿no? Entonces, los criterios de independencia, de idoneidad, de selección en base al mérito, están previstos en estándares internacionales que deben ser respetados y deberían por lo menos tomarse como recomendaciones. Dentro de eso, vos tenés códigos de ética que no han sido receptados todavía dentro de lo que es la justicia federal. De hecho, yo tengo y presentados proyectos dentro del Consejo de la Magistratura, y ahora estoy trabajando con la Federación de Colegios de Abogados de la Argentina, más el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, en un código de ética para la justicia federal. Y dentro de esos estándares, que receptan los estándares internacionales, pues está todo escrito en materia, ¿no?, de ética judicial, está esta cuestión de el ser y parecer, porque parece como un dicho popular, pero la verdad que está redactado en esos términos. El juez debe ser y parecer, y esa independencia que se le exige al dictar sentencias, esa imparcialidad que se le pide al momento de dictar sentencias, se le exige también en su esfera pública, tanto en sus expresiones en redes sociales, en medios de comunicación. En la esfera privada nadie se mete, y sus opiniones personales nadie puede decir nada, pero el juez debe cuidarse y debe ser prudente al momento de emitir opiniones. Entonces te diría que desde los estándares internacionales, justicia legítima es realmente una rara avis y algo escandaloso. Jimena, gracias por estar aquí, ¿eh? Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Muchas gracias.